Bueno, y ahora sí, es un placer presentar a Ignacio Bigliso. Ignacio es profesor titular de la Universidad Nacional del Sur, de aquí en Bahía Blanca, y también es investigador adjunto de CONICET. Ignacio tiene intereses matemáticos muy variados y en esta ocasión particular nos hablará de un paper en teoría de juegos en colaboración con Fernando Tomé titulado Simetrías en juegos estratégicos. Gracias, Ignacio. Bueno, gracias Emilio, gracias a todos los que han venido. Les voy a contar un paper acá que hicimos con Fernando Tomé, que está presente también. El paper se llama Structural Relations of Symmetry Among Players in Strategic Games. Les voy a contar la historia del título para empezar. Este paper, en principio yo lo quería llamar Symmetry in Games, simetría en juegos. Después Fernando dijo, no, son juegos estratégicos. Bueno, simetría en juegos estratégicos. Y después cuando lo mandamos a publicar, ya había crecido un poco, así que eran simetrías y otras relaciones combinatorias en juegos estratégicos. Y después por una discusión que tuvimos con uno de los referís, se terminó llamando Relaciones estructurales de simetría entre jugadores en juegos estratégicos, un título demasiado largo. Por ahí un poco más descriptivo, pero no me gusta tanto. Voy a empezar con una motivación. ¿Cuándo un jugador puede hacer lo mismo que otro? Esa es la pregunta motivadora. Y vamos con un ejemplo muy sencillo, tomado de un libro de Douglas Hofstadter. Hay dos personas, Ann y Bob, como se suelen llamar. Entonces Bob se toca la nariz y le dice a Ann que haga lo mismo. ¿Y qué puede hacer Ann? Bueno, una respuesta es que Ann se toque la nariz. Pero también podría haber hecho esto otro, tocar la nariz de Bob, y hubiera hecho lo mismo que había hecho Bob. Entonces, esto abre un poco el panorama, ¿qué es hacer lo mismo, no? Cuando uno está en la situación de hacer lo mismo que el otro jugador. Resumen de la charla me apareció acá. Bueno, entonces, resumen de la charla, creí que había perdido esta slide. Voy a hablar de la motivación, después vamos a definir formalmente los juegos estratégicos, definiciones de simetría, vamos a ver que han aparecido en distintos papers de la literatura, y después vamos a ir a nuestra definición de simetría, que es invariancia por permutaciones. Después vamos a definir los roles de los jugadores y las relaciones que hay entre los roles de los jugadores, para pasar después a las relaciones entre los jugadores propiamente. Eso nos va a llevar de vuelta al punto de principio, que es una caracterización de simetría. Y finalmente voy a discutir un poquito de todo el trabajo y otras cosas relacionadas que estamos haciendo. Bueno, volvamos a esto de tocarse la nariz. ¿Qué pasa si Ann tiene tres narices? ¿Qué va a hacer? ¿O qué pasa si tiene el cuello muy largo y no llega con los brazos a tocarse la nariz? ¿Puede hacer lo mismo que hace Bob? ¿Qué puede hacer un pez que no tiene manos? ¿O qué hace un elefante? ¿Cómo se toca la nariz con la misma nariz? Bueno, son ilustraciones simpáticas para ver que puede haber problemas en pedirle a otro que haga lo mismo que uno. Entonces, para ver cómo formalizamos esto, en qué marco matemático lo ponemos, es el marco de teoría de juegos. Y hablamos de juegos estratégicos, donde están configurados de la siguiente manera. Tenemos un conjunto J de jugadores, vamos a suponer que son finitos, n jugadores, y cada jugador tiene un conjunto de acciones posibles. Entonces, se efectúa el juego y obtenemos lo que es un perfil, la acción que tomó cada uno de los n jugadores. Entonces un perfil es una n-upla, B1, Bn, donde cada B sub i es la acción que toma el jugador iésimo, tomada de su conjunto de acciones posibles. Y a todo esto le agregamos unas funciones de utilidad. Para cada jugador y cada perfil, decimos cuánto obtiene el jugador por jugar eso
depende de todas las acciones que tomen todos los jugadores, ¿no? Entonces es una función de los perfiles a los reales. Es el pago que obtiene cada jugador. Y una suposición que vamos a hacer para este paper es que todos los jugadores toman acciones en un mismo conjunto A. Es decir, el conjunto de acciones es el mismo para todos. Si tuviéramos acciones distintas, bueno, podríamos tomar la unión de esas acciones y crear un juego similar, donde todos los jugadores tienen las mismas acciones a su disposición. Vamos con ejemplos, un juego que pueden conocer todos, como es piedras, papel o tijera. Acá hay 2 jugadores que van a elegir una de 3 acciones. Está claro cuáles son los 2 jugadores y cómo son las 3 acciones. Y esta información la ponemos en una tabla. Acá está. Acá tenemos la tabla donde las filas son las acciones de la jugadora 1 y las columnas las acciones del jugador 2. Entonces, si los 2 juegan piedra, empatan, marcamos eso poniendo 0 como pago para cada uno de ellos, y si gana, por ejemplo, el jugador 2 al jugar papel, que envuelve a la piedra, entonces ponemos que la ganancia del jugador 2 es 1, y la jugadora 1 está perdiendo, entonces tiene -1 de ganancia. El juego se puede complicar un poco. Esta es una generalización de piedra, papel o tijera, donde aparece un lagarto y Spock también. Otro ejemplo de juego es este, que es conocido como el dilema del prisionero. En esta representación es un juego entre 2 contrabandistas que intercambian dinero por mercancía, dejándola en distintos lugares. Entonces, si realizan el intercambio, cada uno deja lo que tiene que dejar en el lugar correspondiente, bueno, los 2 obtienen alguna ganancia de la transacción. Pero si uno deja la mercancía o el dinero y el otro no deja nada, bueno, el que traiciona está ganando más. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la jugadora 1 está traicionando, el jugador 2 coopera, entonces gana más la jugadora 1. Y si ambos traicionan, bueno, digamos, no pierden nada. En cambio acá, si ponemos con este 0, estamos marcando que perdieron su mercancía o su dinero. Tanto el juego piedra, papel o tijera como este son juegos simétricos, y esos son los juegos que nos van a estar interesando mayormente. Este juego se puede extender. Este es el mismo dilema del prisionero con 3 jugadores. Acá tenemos entonces un conjunto con 3 jugadores, 2 acciones posibles para cada jugador: cooperar o traicionar, y los perfiles de los que les hablaba antes. Bueno, hay 8 perfiles, ¿sí? Que son todas las 3 uplas de estas estrategias, que son cooperar o traicionar. Entonces, para cada uno de esos perfiles tenemos los pagos que tiene cada uno de los jugadores. El pago del jugador 1, pago del jugador 2 y pago del jugador 3. Les pido disculpas si estoy diciendo cosas muy elementales, pero estoy tratando de que entiendan la mayor cantidad de gente posible que está escuchando. Entonces, tenemos este conjunto de perfiles, lo notamos con A a la I, ¿sí? Porque es el conjunto A de acciones elevado a el número de jugadores que haya en el juego. Entonces ese A a la I es el conjunto de perfiles, y tomamos el grupo de permutaciones de n elementos, Sn o Si, es indistinto, creo que a lo largo de la presentación lo he llamado de las 2 maneras. Ese grupo va a actuar sobre los perfiles. ¿Y cómo actúa una permutación sobre el perfil? Bueno, cambiamos los índices, ¿no?
la permutación sigma actúa sobre el perfil A1-N y me da el perfil A sub sigma 1 A sub sigma N. Como decía el título de la slide, esto es una acción del grupo, ¿sí? El grupo tiene una acción a derecha sobre el conjunto de todos los perfiles. Por ejemplo, acá tenemos un perfil A1, A2, A3, A4, A5, y hacemos actuar la permutación 2-5, intercambiamos el jugador 2 con el jugador 5. O intercambiamos las acciones, mejor dicho. Entonces ahora el jugador 2 está jugando la acción A5 y el jugador 5 está jugando la acción A2. Les había dicho que los ejemplos de juegos que vimos al principio eran simétricos. Obviamente hay juegos que no son simétricos. Ahora vamos a ver qué quiere decir exactamente simétrico. Bueno, vamos a ir paseando un poco por la bibliografía y ver distintas definiciones. Esta es una definición que aparece en un paper de Dasgupta y Maskin en 1986. Dice, bueno, que el juego es simétrico si para todo par de jugadores y J, las acciones son las mismas, y el pago del jugador I en este perfil A1N es igual al pago del jugador sigma I en este perfil, A sigma 1 a sigma N. En una notación un poco más compacta, el pago del jugador I en el perfil A es el pago del jugador sigma de I en el perfil A operado por sigma. Entonces, acá pongo un ejemplo, acá la permutación es 1-3, entonces el pago del jugador 1 que está jugando S y los demás jugadores están jugando una acción T, es lo mismo que el pago del jugador 3 cuando el jugador 3 está jugando S y los demás están jugando T. Pero también con esta definición hay otros resultados, otras ecuaciones un poco más problemáticas, porque el pago del jugador 1 en ese perfil, donde el jugador 1 juega S y los demás juegan T, tendría que ser lo mismo que el pago del jugador 3 cuando el jugador 3 está jugando T y el jugador 5 está jugando S. Entonces, esta definición de Dasgupta y Maskin resulta como que impone demasiadas condiciones. Hay demasiados pagos que tienen que ser iguales y no hay dependencia de lo que está jugando el jugador para el cual estamos mirando el pago, ¿no? Acá el jugador 1 está jugando la acción S y el jugador 3 está jugando T. Están jugando acciones distintas y tienen el mismo pago. Eso no parece razonable. Entonces, tenemos este teorema. A ver, tengo que correr esto porque no puedo ver el teorema. Dice, si tenemos 3 o más jugadores, entonces, para todos los perfiles, y todo par de jugadores y J, entonces, en cada perfil, todos los jugadores reciben el mismo pago. Acá está la demostración, no la vamos a ver, pero esa definición no era satisfactoria. Entonces vamos a ver otro enfoque. Este es un paper de Parikh, de 1966. Es un paper sobre lenguajes formales en computación. Lo que hace acá es mirar los perfiles y contar sobre todas las acciones, cuántas acciones hay de cada tipo. Entonces, este numeral con una A y un perfil A, demasiadas letras A, es la cantidad de veces que aparece en el perfil A barra la letra A. ¿Sí? La cantidad del conjunto de índices I, tales que la sub I es igual a A. Entonces, miramos el ejemplo, si tengo este perfil que era SRTRR, bueno, hay una S, hay 3 Rs y hay una T.
Entonces obtengo este otro vector, que es la cantidad de veces que aparece cada una de las acciones. Para relacionar esto, de contar las acciones con lo que vamos a hacer después, probamos el lema bastante sencillo de que dos perfiles distintos tienen el mismo vector de cantidad de acciones si y solo si existe una permutación que convierte a uno de ellos en el otro. Entonces, en otro paper del 2007, este es Daskalakis, el primer autor, aparece esta definición de juego anónimo, donde lo que hace es dar estas funciones de utilidad, que son distintas a las funciones de pago que propusimos nosotros al principio, bueno, que son las de la definición de juego estratégico, están cambiadas por estas funciones de utilidad definidas sobre el conjunto este de particiones. ¿Qué son estas particiones? Bueno, son todos los vectores posibles que hay para n-1 jugadores, los vectores de cantidades de acciones. Veamos un ejemplo para que sea un poco más claro. Yo miro este perfil que tenía antes, donde tengo acciones S, R, T, R y R. Tenemos 5 jugadores. Entonces, la función de utilidad que hay que dar es para el jugador 3 jugando la acción T. Si el jugador 3 juega la acción T, bueno, hay que mirar cómo son los vectores de cantidad de acciones de los otros jugadores. El resto de los jugadores son 4. Entonces, ¿qué pueden estar jugando los otros 4 jugadores? Bueno, pueden estar los 4 jugando S, que sería este vector, 3 jugando S y uno que juega R, y así todas las combinaciones hasta la última donde los 4 están jugando R. S, R o T. Bueno, supongamos que es T. S, T y R, ¿no? Sí, bueno. La primer componente del vector es para S, la segunda para T y la tercera para R. Entonces, bueno, están dados así estos juegos anónimos, con esa información. Estas funciones de utilidad están relacionadas con las funciones de pago de las que hablamos al principio. Pero bueno, hay que masajear un poco los datos, hacer unas funciones que hagan la traducción entre un enfoque y el otro. Y podemos obtener, si nosotros tenemos las funciones P sub I de pago de cada jugador en cada perfil, podemos obtener en un juego que sea simétrico, no, ¿cómo eran estos? Un juego anónimo, podemos obtener estas funciones de utilidad. Pero se pierde información. ¿Cuál es la información que se pierde? Se pierde la identidad de quién está jugando cada cosa. Sé que hay 4 jugadores jugando S, por ejemplo, pero no sé quiénes son. Y quiénes son los que están jugando T. Entonces, este enfoque tiene un poco menos de información. Tiene estas funciones de utilidad. Están basadas nomás en contar cuántos jugadores están jugando cada acción y no quién, entonces hay menos juegos que puedan ser anónimos. Bueno, acá decía esto, sí, estoy teniendo problemas porque me tapa parte de la pantalla. Bueno, pasamos ahora a otro paper de la literatura un poco más nuevo, de Brandt y otros autores, del 2009, donde dan 4 definiciones. La definición de juego simétrico que dan acá es justo la que nosotros queríamos y veníamos trabajando. Y dan otras nociones. Por ejemplo, la del juego anónimo es un juego donde para todo jugador
no le interesa quién está jugando cada una de las acciones, ¿sí? Si tenemos dos perfiles, A y B, que tienen la misma cantidad de acciones para cada una de las acciones posibles, bueno, el pago va a ser el mismo para el jugador y en cada uno de esos perfiles. Para el juego simétrico, ahora estamos mirando dos perfiles A y B, donde en el perfil A, el jugador I está jugando lo mismo que el jugador J está jugando en el perfil B. Esto es esta identidad de acá. El A sub I es igual al BJ. Y acá con A sub menos I, bueno, estoy mirando el resto del vector. Entonces, si en el resto del vector las cantidades de acciones son iguales, entonces el pago para el jugador I en el perfil A tiene que ser igual al pago para el jugador J en el perfil B. Ese es el juego simétrico. Y después hay otras nociones como autoanónimo, un juego donde para todos los jugadores, ellos no les importa lo que está jugando, sino que importa que las cantidades de acciones que se hayan llevado a cabo en un perfil A o en un perfil B, si las cantidades de acciones son los mismos, no importa quién las jugó, el pago para el jugador I es el mismo. Y autosimétrico, bueno, es para todo I y J, los pagos para todos los jugadores acá terminan siendo los mismos si las cantidades de acciones son las mismas. Y esa era la noción que teníamos al principio en la primera definición de simetría. Esto es precisamente esta proposición. El juego autosimétrico de la definición anterior es la definición de simetría de Dahubta y Maskin del 86. Entonces, ahora pasamos a nuestro enfoque, que fue mirar todo desde el punto de vista de las permutaciones. Entonces, empezamos por definir cómo actúa una permutación sobre el vector de pagos, ¿sí? Teníamos una función de pagos pi sub i para cada uno de los jugadores. Entonces podemos ponerlas todos en un vector pi, todas las funciones de pago, y hacer actuar a la permutación sigma sobre ese vector, de la misma forma que lo hacíamos sobre los perfiles. Y entonces podemos definir cuando un juego es invariante respecto a esta permutación. Y básicamente es la ecuación esta, que la permutación permuta con el perfil, ¿no? Le aplico la permutación al vector pi, es lo mismo que aplicársela al perfil. Mirándolo jugador a jugador, para cada jugador y cada perfil, entonces el pago del jugador I en el perfil A cuando le aplico sigma, tiene que ser lo mismo que el pago en el perfil A para el jugador sigma de I. Y equivalentemente, esta otra ecuación, que es la que más estábamos usando, la primera a la cual arribamos, que el pago para el jugador I en el perfil A, es el pago para el jugador sigma a la menos 1 de I en el perfil A sigma. Como tenemos una acción de grupo actuando sobre el conjunto de perfiles, aparecen las órbitas, ¿no? Entonces tenemos las órbitas de un perfil, coinciden con estas particiones que veíamos antes cuando contábamos la cantidad de acciones de cada tipo que había en un perfil. Acá hay un ejemplo. Este sería un juego autosimétrico, como los que ven en la definición de Brandt, o simétrico en la definición de Dahubta y Maskin, donde, bueno, las órbitas son estas, ¿no? Tengo una órbita singular donde todos jugaron A, órbitas donde dos jugaron A y uno jugó B, etc. Y
en cada una de esas órbitas, los pagos para todos los jugadores tienen que ser los mismos. Entonces, por ejemplo, acá estoy, la jugadora 1 jugó B, el jugador 2 jugó A, y el jugador 3 jugó A. Entonces, acá el perfil es BAA, y el pago para todos es X, y tiene que ser lo mismo que acá, donde el perfil es ABA, 2 A's y una B. Bueno, miramos un poco qué pasa con la acción de grupo sobre un juego. Entonces, si un juego es invariante por dos permutaciones, también es invariante por la composición de esas dos permutaciones. Y eso lleva al teorema de que el conjunto de permutaciones bajo las cuales un juego es invariante forma un grupo. Es que hay alguna, ¿no? Y por supuesto que hay una que es la permutación identidad, así que bueno, es siempre un grupo. Un juego, entonces definimos que el juego es simétrico si es invariante por todas las permutaciones. Esta definición de juego simétrico, como ya les había dicho, es la que aparecía en el paper de Bratt. Es equivalente a la del paper de Bratt. Bueno, entonces, tener esta definición en términos de permutaciones hace que no perdamos la información de quién está jugando cada cosa, pero bueno, tenemos que llevar la cuenta de qué permutaciones estamos aplicando para ver quién está jugando cada cosa precisamente, y nos permite jugar un poco con las definiciones, relajar algunas cosas y obtener nociones más generales. Y acá aparece el concepto de rol, el rol de un jugador respecto a otro. Y esto viene de pensar si yo estoy en una habitación jugando con otras 10 personas, bueno, y entre esas personas hay algunos que son amigos míos y otros que son gente con la que me llevo mal. Bueno, entonces sé que para mí hay una persona que es mi enemigo y otra persona que es mi aliado. Entonces son roles distintos que juegan respecto a mí. Puedo pensar si los otros jugadores también tienen aliados y enemigos o no. Por ahí el que yo pienso que es mi amigo piensa que yo soy su enemigo o cosas por el estilo, pero esa es la intuición detrás de esto que definimos. Lo que hacemos es abstraer en la función de pagos. Los roles en realidad son las funciones de pago, pero sacamos algunas de las variables. Las funciones de pago dependían de todo el perfil. ¿Sí? La función P sub I iba de perfiles a los reales. Ahora yo voy a sacar las variables AI y AJ, las voy a abstraer y voy a mirar, entonces eso es lo que defino cuál es el rol del jugador J respecto al jugador I. Porque esto me va a indicar, de acuerdo a los cambios en la acción del jugador J, cómo afectan al pago del jugador I. Obviamente también la acción del jugador I va a estar influyendo. Pero bueno, estoy pensando, ¿qué pasa si yo juego blanco y mi amigo juega blanco? ¿Qué pasa si yo juego blanco y mi enemigo juega negro? Etcétera. Entonces ahí vemos cómo eso afecta a mi pago, sería la definición de lo que es el rol del jugador J respecto al jugador I. Entonces, con esa noción en mente, vamos a tratar de ver si hay relaciones entre distintos roles. Bueno, acá aparece también el caso especial en que J es igual a I. ¿Cuál es el rol de I anti sí mismo? Bueno, es separar solamente la variable I es I más. Bueno, entonces queremos saber cuándo el rol que juega el jugador J para el jugador I es de alguna manera equivalente al rol que juega el jugador L respecto al jugador K. Si yo hago eso, por un lado, saqué las variables I y J, y por otro lado saqué las variables K y L. Entonces, en mi perfil de n componentes, ahora tengo n-2 componentes. Y no hay, a priori,
cuál tendría que ser la correspondencia entre esos n-2 elementos sin I y J, o los n-2 sin K y L. Entonces, bueno, tendríamos que mirar todas las permutaciones que lleven a K lo manden a I y a L lo manden a J. No hay una forma canónica de elegir una de esas permutaciones para poder comparar roles. Una vez que elegimos una de esas permutaciones que llevan KI y a L a J, entonces ahora sí podemos ver si los roles hacen lo mismo. ¿Sí? Si estamos mirando el rol del jugador J con respecto al jugador I, estoy mirando el pago para I, cuando el jugador I está jugando la acción A sub I, el jugador J está jugando la acción A sub J. Y eso lo quiero comparar con qué le pasa al jugador K cuando el jugador K está jugando la misma acción que jugaba el jugador I. Así que en el lugar K ahora aparece la acción A sub I, y en el lugar L aparece la acción que jugaba el jugador J en el caso anterior. Y lo demás, bueno, está en alguna permutación. Entonces, queremos que esos dos valores sean iguales para decir que los roles son los mismos, o están relacionados de alguna manera. Entonces, tenemos esta ecuación. Con una de esas permutaciones que llevaba el K al I y el J al L, el L al J, perdón, tiene que valer esta ecuación, que el pago para I en el perfil A es el pago para K en el perfil A operado por sigma. Entonces, acá definimos cuando el rol para el jugador I, el rol de J para el jugador I es lo mismo que el rol de L para el jugador K. Bueno, cuando bajo una de estas permutaciones, estas funciones de rol sean iguales. Entonces, bueno, acá podemos cambiar un poco. Yo voy a pedir que esto pase con todas las permutaciones. Bueno, esa es una primera noción que tenemos, que es una relación ciega, decimos, podría decirse anónima, con respecto a los demás jugadores. No me importa quién está jugando cada una de las otras acciones, solo me importan las acciones de los jugadores I y J. Entonces, si con todas las permutaciones que me llevan el K al I y el L al J, se cumple esta relación de los roles, bueno, entonces digo que estos roles están en la relación ciega. Esta relación no es reflexiva si hay por lo menos 3 jugadores. Acá hay un ejemplo. Y pudimos probar que la relación esta es simétrica y transitiva. En esta relación, bueno, la llamamos ciega porque el jugador I es indiferente a quiénes son los que están jugando el resto de las cosas. Los podemos cambiar de todas las maneras posibles, siempre que no cambiemos apropiadamente I y J. Otra elección que podríamos hacer es qué pasa si hay una permutación que hace este cambio y me deja las cosas. Bueno, la justificación detrás de esto es el rol que para mí está jugando otra persona de amigo o de enemigo. Bueno, para la otra persona hay alguien que lo juega, y con que haya una permutación de todos los jugadores que realice esa similitud, ya me alcanza, no necesito ser indiferente a lo demás. Entonces, bueno, puedo decir que está en esta relación, la llamamos twisted, porque hay como un intercambio de jugadores, cuando hay una permutación de este estilo. Esta permutación entonces actúa como una traducción de quiénes son los amigos y enemigos de cada uno de los jugadores, de un jugador al otro. Y esta relación para roles es reflexiva, simétrica y transitiva. Y la más débil es esta relación de simulación, donde no hay una permutación
puede haber una permutación que lo haga para todos, pero pedimos algo más débil, que es que para cada perfil haya una permutación que me permita reinterpretar los roles de los otros jugadores, para ver que lo que es para mí el jugador J, para otro jugador K lo está haciendo un jugador L. Sí, para cada uno de los perfiles, bueno, puede encontrar una similitud entre los jugadores. Los puede traducir de forma que los pagos sean iguales, ¿no? Entonces, acá no hay necesariamente una sola permutación que haga esto, sino que va cambiando para cada perfil. Esta relación de simulación es reflexiva y transitiva y no es simétrica. Lo que estamos pensando acá es que un rol está simulando al otro. Todo lo que me pasa a mí con respecto al jugador J, todo lo que le pasa al jugador K con respecto al jugador L, yo lo puedo ver en algún jugador J. Pero por ahí a mí me pasan más cosas con ese jugador J que el jugador K no le pasan respecto al jugador L, entonces la relación no es simétrica. Tenemos una relación de inclusión, que es bastante directa, entre estas relaciones, entre roles. La R que tienen abajo es porque son relaciones entre roles. Entonces, si la relación era ciega, entonces valía para todas las permutaciones. Entonces, si vale para todas las permutaciones, vale para una, y si vale para una, con todos los perfiles, bueno, en cada perfil puedo encontrar una permutación que hace estas identidades. Y ahora pasamos de los roles a los jugadores. Entonces, en realidad, primero nosotros estuvimos investigando qué pasaba entre jugadores, qué relaciones podíamos encontrar entre jugadores. Pero tratando de clarificar eso, bueno, llegamos a la noción más básica que eran los roles, que es por ahí un poco más compleja, pero resultó muy útil. Entonces ahora, dos jugadores I y J están ciegamente relacionados en un juego, si el rol que juega el jugador J para el jugador I es el mismo que juega el jugador I para el jugador J. Los jugadores I y J se pueden intercambiar con cualquier permutación que lleve sigma de I a J y sigma de J a I, y si bajo todas esas permutaciones los pagos que ellos reciben son los mismos, bueno, están ciegamente relacionados. Si tenemos por lo menos 4 jugadores distintos, vale la transitividad de esta relación. Con 3 jugadores no. Bueno, esto se ve como si hay 3 jugadores no hay lugar para jugar con las variables I, J, K y L. Entonces se puede hacer un ejemplo que desarma esto. Y acá está el ejemplo, ¿no? Con 3 jugadores, el 1 está ciegamente relacionado con 2, el 2 con el 3, pero el 1 con el 3 no. Y bueno, si uno quiere relacionar el 1 con el 3, tiene que mirar todas las permutaciones que intercambien 1 con 3, y bueno, vemos que no es el caso. También no es reflexiva, el jugador 1 no está relacionado ciegamente con el jugador 1. ¿Por qué? Bueno, porque todas las permutaciones que dejaran fijo a 1 tendrían que dejar los pagos de ese jugador invariantes, y no es así. Bueno, esta relación ciega es simétrica, y podemos usar esta relación entre los jugadores ahora para caracterizar los juegos simétricos en un lenguaje por ahí un poco más natural, que es decir, que el juego es anónimo y solo sí para todos los jugadores y está ciegamente relacionado con sí mismo, y es simétrico si para todo par de jugadores I y J están ciegamente relacionados entre ellos. Después, así como teníamos la noción de esta
relación twist entre roles, la llevamos a jugadores. Y entonces acá es que exista una permutación que lleve el I al J y el J al I, que haga que los pagos sean constantes, sean invariantes. Y sale de acá que, por las propiedades que tenía la relación para los roles, para jugadores es reflexiva y simétrica. Sin embargo, no es transitiva, y acá tenemos un ejemplo. Y también podemos hacer lo mismo con la relación de simulación entre jugadores. Esta relación es reflexiva. Si tiene 2 o 3 jugadores, la relación es simétrica, pero falla para 4 o más jugadores. La relación M tampoco es transitiva. Y podemos agregar una relación más para jugadores que no teníamos para roles, que es la relación rígida, la llamamos rígida, que es mirar una permutación en particular, que es la que intercambia I con J. Si para esa permutación los pagos son invariantes, bueno, entonces el jugador I y J están rígidamente relacionados. Es como que los roles de los demás jugadores no cambian, solo se intercambian I con J. Esta relación es simétrica, no es transitiva. Esta relación R rígida es más débil que la ciega, que pedía que esto fuera para todas las permutaciones, pero si yo le pido que todo par de jugadores esté rígidamente relacionados, entonces también están ciegamente relacionados. Y esto es una consecuencia de que el grupo de simetrías SN está generado por los ciclos de 2 elementos. Y bueno, probamos las inclusiones entre estas relaciones que definimos y también con ejemplos que mostramos que son inclusiones propias. Y acá en un cuadro tenemos todas las propiedades que fuimos probando de estas relaciones. Bueno, ahora un poquito de discusión sobre qué significa todo esto que nos podemos llevar. Estamos básicamente planteando ecuaciones que nos sirvan para detectar posibles relaciones entre jugadores del juego. La idea es que el juego ya está, la información ya está implícita en el juego, y lo que nosotros podemos hacer es aplicar, verificar cuáles de estas ecuaciones valen y ver si hay relaciones entre los jugadores en el juego. ¿Y para qué queremos ver eso? Bueno, eso lo dejo para un par de slides más adelante. Otra cosa que quiero discutir es el tema de las acciones. Estamos suponiendo que todos los jugadores tienen las mismas acciones. Y eso tiene sentido si pensamos en piedra, papel o tijera. Bueno, cada uno de los jugadores puede jugar piedra, papel o tijera. Pero en un juego en general, ¿qué sentido tiene decir que están haciendo 2 jugadores la misma acción si por ahí les da un pago distinto? Entonces, por ahí uno tendría que plantear ecuaciones combinatorias de este estilo también para poder decir que la acción R es lo mismo para el jugador 1 que para el jugador 2. Serían lo mismo si le traen la misma consecuencia, ya sea que la juega él o la juegan los otros jugadores. Entonces, ese es un problema bastante difícil. Cuando enviamos este paper a publicación, de la misma revista donde mandamos llegó un paper, me mandaron para que hagan referato de otro paper donde sí trataban ese problema. Era un paper con básicamente las mismas inquietudes, pero iba para otro lado, ¿no? Trataba del problema de las acciones y no se metía en las relaciones que hay entre los jugadores como era el propósito que teníamos acá.
Es un tema bastante arduo, porque ahora, además de tener permutaciones entre los jugadores, tendríamos que tener bisecciones entre las acciones que tienen cada par de jugadores. ¿Cómo traduzco yo mis acciones a las acciones de otro jugador, si estas tienen distintos nombres? Bueno, ahora sí, ¿para qué quería yo tener estas relaciones entre distintos jugadores? Son relaciones parciales de simetría, relaciones que me dicen cuando el otro jugador está en una situación comparable a la mía, o la misma situación que yo, ¿no? Si yo me toco la nariz, bueno, el otro jugador se puede tocar la nariz. Si yo tengo un aliado en el juego, todos los jugadores tienen aliados en el juego. Y una de las motivaciones para esto es la noción de superracionalidad. Si un juego es simétrico, ¿sí? Si todos los jugadores están básicamente en la misma situación, tienen las mismas consecuencias ante sus acciones, y suponemos que todos los jugadores son racionales, entonces uno podría llegar a concluir que pensando, si razonan igual, si razonan perfectamente, podríamos decir, van a llegar a la misma conclusión. Entonces, en este dilema del prisionero con 3 jugadores, los 3 jugadores tendrían que llegar a la misma conclusión, y eso limita un montón cuál puede ser el resultado final del juego. En vez de estar mirando en estos 8 resultados posibles, vamos a estar mirando solo 2 resultados posibles. O los 3 cooperan y se llevan 6 unidades cada uno, o los 3 traicionan y se llevan 2 unidades cada uno. Entonces, limitado a eso, obviamente los jugadores van a elegir cooperar. Bueno, esta noción de superracionalidad la trabajamos con Fernando también, hicimos otro paper, ahí está la referencia, y es una noción, la inventó Douglas Hofstadter, el autor de Gödel, Escher y Bach, y les podemos decir que es muy resistida en las revistas de teoría de juegos. A nadie le gustaba que propusiéramos la noción de superracionalidad, por más que nos esforzamos en hacerla matemáticamente atractiva. A nosotros nos resulta muy atractiva de ver cómo puede surgir la cooperación pensando que todos son racionales. Si estamos en este juego, ¿por qué es resistida la noción? Bueno, si todos piensan que es mejor cooperar que todos traicionar, bueno, eso es obvio, pero una vez que alguien piensa que todos van a cooperar, se vuelve muy atractivo traicionar, ser el que traiciona y llevarse 10 unidades en vez de llevarse 6. Entonces, bueno, dicen un jugador racional, obviamente va a preferir 10 unidades a 6 unidades, entonces va a traicionar. Pero bueno, si todos son racionales en ese sentido, terminamos en el peor resultado posible, que es que todos se lleven 2. Entonces, bueno, me parece que es una noción atractiva. Hallar subconjuntos de jugadores que vean que al mirar la matriz del juego directamente, vean que hay otros jugadores que están en su misma situación, podría llevarlos a pensar, bueno, ¿qué pasa si actuamos coordinadamente? Si los otros jugadores van a pensar lo mismo que yo, aunque no sean todos los jugadores, pero por ahí la coordinación los lleva a obtener un resultado mejor que el que obtendrían actuando individualmente. Pero eso llevaría a un segundo nivel de razonamiento, más allá de tratar de maximizar la utilidad que tenga cada uno mirando la matriz del juego, sino que hay que mirar a las simetrías que pudiera haber en el juego, las relaciones parciales de simetría y razonar a partir de eso. Bueno, y finalmente les cuento otro trabajo que estamos preparando con Fernando, que nos da
llevamos algún tiempo pensando en esto, es definir una categoría de juegos, que uno supone que los juegos hace mucho que están en la matemática y las categorías también, ya alguien tendría que haber definido categorías de juegos. Hay algunas definiciones, pero ninguna nos gusta. Y las que hemos estado probando tampoco ninguna nos termina de gustar porque obtenemos categorías sin propiedades lindas. No hay productos, no hay coproductos, no hay objetos finales ni iniciales, si no hacemos suposiciones muy extrañas. Yo tengo una sospecha de lo que hay que hacer acá es mirar una categoría más grande donde los juegos estén incluidos, o sea, una categoría más grande donde las otras cosas que haya en la categoría, los otros objetos por ahí, no van a tener mucho sentido como juegos, pero nos van a poder permitir razonar sobre los juegos que están acá adentro. Pero esa es una sospecha y todavía no encontramos la definición adecuada. Esta definición que propusimos es la última con la que estuvimos trabajando. Es bastante complicada combinatoriamente para simplemente probar que es una categoría, para probar que la composición de morfismos es un morfismo en la categoría. No es inmediato cuál sería una buena noción de morfismo entre juegos. Obviamente hay definiciones de morfismos inmediatas, pero no capturan todo lo que uno quisiera que sea un morfismo, ¿no? Y si uno captura demasiadas cosas, se vuelve muy inmanejable la definición. Así que bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. Bueno, les agradezco a todos por haberme escuchado y si podemos discutirlo un poco, si alguien tiene alguna idea de cómo se podría continuar este trabajo, también va a ser bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Hagamos un aplauso virtual o como quieran. Bueno, gracias. Zoom se encarga de borrar los aplausos. La gente aplaude, pero como es un ruido molesto, lo tapa el ruido molesto. Ha aplaudido la gente porque ha aprendido. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta, comentarios? Adelante, Alejandro. Sí, digamos, dos cositas. Una que se relaciona con los equilibrios. Y la segunda es, ¿podés explayarte un poquito más en el término de superracionalidad? Bueno, las preguntas están relacionadas, ¿no? Porque los equilibrios, precisamente la relación con los equilibrios, en la definición en sí, de las simetrías que vimos, no hay ninguna relación de equilibrio. Pero cuando si lo aplicáramos a buscar jugadores que estén relacionados entre sí, esta noción de superracionalidad permitiría por ahí limpiar un poco la cancha y buscar equilibrios donde los jugadores que están relacionados entre sí estén jugando la misma acción. Sería esta hipótesis de superracionalidad, aunque no sea muy popular, haría la conexión, permitiéndonos buscar equilibrios en un espacio más limitado. Gracias. Veo que Fernando hace así con la cabeza, bueno, me quedo tranquilo. Estábamos pensando lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Jorge. No, les pido disculpas porque justo llegó el correo a mi casa.
No, y es que seguro que es lo que ha estado hablando, porque termino de escuchar la parte final sobre el concepto de equilibrio, ¿no? Claro. Decía que los equilibrios no aparecen en las definiciones que planteamos, no aparecen. Pero si nosotros pusiéramos juntos, actuando conjuntamente a los jugadores que están relacionados entre sí, eso por ahí permitiría buscar equilibrios en un espacio más chico, sin tener que explorar todo el espacio del juego buscando un equilibrio. Claro, a ver, está el concepto de equilibrio simétrico de Nash, Ujú. ¿está bien? Claro, Y, Nash. y por otro lado, también, digamos, yo estaría personalmente interesado en estudiar la clase de juegos simétricos que son equilibrios evolutivos, Ujú. porque en los equilibrios evolutivos, los ESS, bueno, hay estudios hechos para juegos simétricos de dos personas, y los antisimétricos, etcétera, y hay toda una literatura ahí también para juegos en general. Y tal vez sería bueno, tal vez explorar algún tipo de estos conceptos en estos juegos supersimétricos, en estas clases que, digamos, habría que adaptar estas definiciones Ujú. tal vez para pensar, digamos, qué cosas hay, digamos, porque los el concepto de juego evolutivo, los juegos evolutivos por sí solos tienen su interés, ¿no? Para estudiar. Eso es lo Claro, es muy interesante. Iba a decir algo y me olvidé ya. Sí, en algún momento me voy a acordar. Bueno, pues Este, entonces ya te sí, voy a, no, ya ya le me voy a acordé. meter algunas cosas que he hecho en juego evolutivo, digamos, para que lo Ajá, vean y a ver si podría pensar bien. aplicar, digamos, todas estas clases de juegos. Bueno, a la gente de teoría de juegos le interesa mucho lo que estudia de equilibrio, ¿no? Ujú, por supuesto. Sí, lo que me recordó lo que decías, que cuando tenemos dos jugadores, la primera definición, que después vimos que era demasiado restrictiva, esa funciona bien para dos jugadores y creemos que vino de esa definición fallida de Ajusta y Maskin, vino de pensar en dos jugadores y ahí funcionaba todo con esa definición, pero no se trasladaba a más jugadores. Ajá. Bueno, gracias. Sí, tal vez, permiso, Sí. con respecto a lo de los juegos evolutivos, sí es cierto, ahí hay otra noción de equilibrio que la de evolutivamente estable, que podría explorarse en esto, y ahí sí me parece que las simetrías son hasta tal vez tan importantes como en superracionalidad. Lo que pasa es que, bueno, Ignacio lo conoce mucho a Hofstadter, el autor de esta noción, y bueno, queríamos como ir por ese lado, pero claramente hay varias líneas que se pueden seguir a partir de acá. Claramente la idea es usar esto como insumo para definir o caracterizar otros tipos de nociones de solución en juego. Una cosita final. Digo que me llama la atención que estando Fernando de por medio, esto sea finito aún más. Con una cantidad discreta de jugadores ya me llama la atención. Que no sea un continuo de jugadores estando Fernando. Bueno, ya vamos a llegar, pero Un falta LP, todavía, sí. faltó un LP, Fernando. Sí, tenemos que ir al límite, sí, sí, sí. Por lo menos un LP. Sí, 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 sí. Muy Sí, bien. y una pregunta muy inexperta la mía, pero ¿cuáles son las herramientas de la teoría de grupos que se usan habiendo tantas simetrías? Eh,
hay algo que se pueda, dentro de la teoría de grupos, no sé si las representaciones, caracteres, que hay algo que se usa dentro de las demostraciones. Y Sí. usamos hechos muy básicos elementales del grupo SE, ¿no? Usamos pesadamente las caracterizaciones como ciclos disjuntos y eso, pero mi conocimiento de teoría de grupo para ahí nomás. Bien. Así que usé lo que tenía a mano. No hay un No sé, Fourier discreto, cosas así, por ejemplo. no, Bien. no, no sabemos. Puede haber algo ahí que nos ayude. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos nuevamente a Ignacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por estar. Saludos. Bueno. Bueno, chao.